Entonces, en esta sección vamos a trabajar una fórmula de potencial que no me depende del campo eléctrico. Y vamos a valernos, tratando de hacer esto, del principio de superposición. Vamos a usar también el potencial eléctrico a una partícula cargada positivamente, una partícula puntual, que sabemos que ese potencial, ¿verdad?, es una partícula puntual a una posición R, ¿verdad?, es igual a la carga de la partícula puntual, que voy a poner Q, entre 4pi epsilon 0 R, donde R sería el vector de separación. Entonces, en general, en términos, ¿verdad?, de la notación que hemos venido tratando, voy a dibujar un marco de coordenadas un poco más normalmente. Entonces, si yo tengo un marco de referencia y yo tengo una carga en un punto R' acá, esa carga Q minúscula, y yo quiero calcular el potencial eléctrico a una distancia, ¿verdad?, una posición del origen de coordenadas acá, yo le pongo a ese vector de campo, ¿verdad?, R, sin la prima. Entonces, este vector de separación yo le voy a poner R cursiva. Esa es la notación que hemos venido usando y es la que vamos a seguir. Entonces, la idea de esto es expresar mi potencial eléctrico en términos, ¿verdad?, del vector de separación, que es lo más general que podemos hacer, porque antes dependíamos de que estamos usando coordenadas esféricas. Entonces, en general, cualquier potencial eléctrico a una posición R es igual a la constante eléctrica, que es 1 entre 4pi epsilon 0, ¿verdad?, por Q entre R cursiva, que es la distancia de separación. Noten que esto no es un vector, ¿verdad? Esto es una función escalar. Esto es bastante conveniente. Ahora, vean que esto es para una partícula puntual. También noten la definición de potencial. Nosotros decíamos que el potencial era igual a menos el negativo del campo eléctrico. Entonces ya vemos por qué, ¿verdad?, una de las funciones de ese negativo. Ese negativo está ahí para hacer que el potencial eléctrico para una partícula puntual positiva sea positivo. Entonces, que nos quede esa convención. Ahora, lo que vamos a decir es, ok, pero yo podría tener más de una partícula produciendo un potencial eléctrico, ¿verdad?, en ese punto R. Entonces, si yo tengo una distribución, ¿verdad?, tengo n partículas, yo recuerdo el principio de superposición. En potenciales eléctricos, ¿verdad?, pasaba que el potencial total es igual al potencial de la partícula 1 más el potencial de la partícula 2, y así consecutivamente hasta si son n partículas, n cargas, y obtener el potencial de la enésima partícula. Entonces, el potencial total en ese punto R, yo puedo decir que es simplemente la suma desde la primera partícula hasta la última, ¿verdad?, de sus potenciales eléctricos, donde estos, ¿verdad?, llevan su índice, porque la carga y la distancia de separación cambia dependiendo de cuál partícula, de cuál carga yo esté agarrando para calcular el potencial. Entonces, nosotros podemos hacer el mismo argumento que hicimos en distribuciones continuas de carga. Podemos decir, podría tener, ¿verdad?, alguna distribución en donde hay un continuo de cargas, en donde yo ya no puedo sumarlas, ¿verdad?, en forma discreta. Yo tengo que agarrar un diferencial de carga y sumar esos diferenciales, pero sumar diferenciales es integrar. La integral, ¿verdad?, y ya no serían, ya no habrían subíndices, ¿verdad?, estamos integrando un diferencial, entonces sería 4pi epsilon 0 por dq entre r, ¿verdad? Esto para distribuciones continuas.
Entonces, la idea ahora es, vean que ya encontré esa fórmula. La tan esperada fórmula es que el potencial eléctrico yo puedo obtenerlo gracias al principio de superposición de la distribución de cargas. Y ese potencial solo va a ser la constante eléctrica y la integral, el diferencial de carga entre la distancia de separación, ¿verdad? Entre la carga al punto del cual yo quiero calcular el potencial. Y mismo argumento, ¿verdad? Que hicimos antes. Yo puedo decir, ¿verdad? Yo puedo tener distribuciones lineales de carga. Una dimensión, o sea, sería lambda por dl. Puedo tener distribuciones superficiales de carga, sigma por dl, por dA, disculpen. Y son dos dimensiones, y en tres dimensiones, ¿verdad? Yo puedo tener ρ por dv. Recuerden que en este caso el de L, el de A y el de V, casi siempre les pongo un primado para recordar que estos realmente solo son función, ¿verdad? Estoy integrando la variable de fuente, porque yo estoy integrando sobre la distribución, ¿verdad? No sobre el campo, no sobre el espacio donde yo quiero calcular el campo, o en este caso el potencial. Entonces, en general, ¿verdad? Agarro la distribución más completa. Puedo decir entonces que el potencial eléctrico en un punto R va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por la integral de la densidad de carga, que podría, ¿verdad?, dependerme de cómo está distribuido la fuente en todo el volumen, entre R. Y ya no hay vectores. Y esto es ideal, ¿verdad? Esta fórmula es justo lo que andamos buscando, una fórmula que no depende del campo, ¿verdad? Y que, como bien es la utilidad del potencial, que no sea vectorial. Para entonces yo tengo una función escalar que yo puedo encontrarla y nada más tengo que derivarla, no tengo que integrar ni hacer nada extraño, ¿verdad? Para encontrar el campo. Y eso es lo que andaba buscando. Entonces, vean que yo también puedo definir, ¿verdad?, esa fórmula, puedo ponerla en términos de la densidad superficial, la densidad lineal, pero nuestro interés es, bueno, ustedes pueden extrapolar, ¿verdad?, esas fórmulas a partir de eso, nada más reemplacen ρ por sigma y lambda como está ahí arriba. Ahora, noten algo importante. Vean que esta fórmula, llegamos a esta fórmula bajo una suposición, y tienen que tener cuidado, ¿verdad?, de cuándo pueden usar esta fórmula y cuándo no. Un ejemplo de cuándo no pueden usar esta fórmula. Bueno, cuando la distribución es infinita. ¿Por qué? Porque vean que yo llegué a esta fórmula diciendo, ok, devolvámonos un poco al pasado. Yo saqué esto de que la potencial para una partícula puntual, ¿verdad?, es esto. Y que se cumple el principio de superposición, ahí no hay problema, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacamos esto? De que el potencial para una partícula puntual es esto. Lo sacamos de el problema anterior, ¿verdad? De cuando integramos, ¿verdad?, sobre la región y usamos la fórmula original que nosotros teníamos para el cascarón esférico, ¿verdad?, que es igual que el de una partícula puntual, entonces no hay mucha diferencia con esto. Pero vean qué pasaba en esa fórmula que nosotros usamos para sacar, ¿verdad?, el potencial de una partícula puntual. Esa fórmula estamos escogiendo un punto de referencia, el infinito, ¿verdad? Ese punto de referencia es el que escogimos al evaluar esta fórmula. Entonces esta fórmula sale cuando yo escogí el punto de referencia en el infinito. Entonces cualquier cosa que sean distribuciones infinitas de carga, no me sirve usar esa fórmula. Correcto. Porque, como les dije antes, escoger el punto de referencia en el infinito para distribuciones infinitas de carga no tiene sentido, porque en el infinito el potencial no se me va a hacer cero. Como la distribución es infinita, yo en el infinito voy a seguir sintiendo potencial. Entonces eso va a diverger, eso diverge. Entonces,
vean que esa fórmula implícitamente, ¿verdad? Esta fórmula de particular puntual está implícitamente tomando el punto de referencia O en el infinito, ¿verdad? Todo esto que vimos acá, o sea, esta fórmula final de K está tomando el punto de referencia O en el infinito. Entonces, usar esto para distribuciones continuas, ¿verdad? Infinitas, un alambre infinito, por ejemplo, no me serviría. Muy probablemente diverge, ¿verdad? En esos problemas ficticios que van a salir en varios problemas del libro, correcto. Entonces, esta es la fórmula. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos de esto y pueden seguir entonces a la siguiente sección. Muchas gracias.